Estamos viendo uno de los fenómenos más extraños en toda la historia del capitalismo. En marzo del 2020 entramos en una crisis sanitaria que puso a la sociedad en pausa. No podíamos salir, producir y tener una economía pujante. Pero, a pesar de no poder trabajar y producir, los precios de casi todos los activos más importantes se han disparado en los últimos 12 meses. El precio de los inmuebles, por ejemplo, en los Estados Unidos nunca han estado tan altos. Los precios de las acciones han llegado a niveles récord y hasta las criptomonedas han llegado a niveles récord. Pero esos son los activos y las inversiones más importantes y comunes. Ahora, veamos qué ha pasado con los ingredientes más fundamentales para la producción económica, es decir, los recursos naturales. Pues estos también han subido en los últimos 12 meses. El precio del petróleo, el recurso más importante y el que alimenta la producción económica, ha subido un 100% desde junio del 2020. El precio del gas natural que se usa para producir electricidad ha subido un 70%. El cobre que se usa para los cables y los teléfonos celulares ha subido un 100%. El fierro que se usa para producir acero ha subido un 130%. La madera que se usa para muebles y la construcción ha subido casi un 300%. Y esa tendencia también se ve con los alimentos más básicos. Los precios de la soya, el azúcar, el trigo y demás cereales han subido en promedio un 50%. Y según los últimos informes, la inflación, es decir, la subida de precios al consumidor, ya llegó a los Estados Unidos. Las últimas cifras indican que la inflación ha estado subiendo lentamente, llegando a 4.2% en abril del 2020, una cifra que no hemos visto desde hace casi 10 años. Este es un caso muy extraño. El mundo se cerró y tuvimos muy poca actividad durante el último año. Pero al mismo tiempo, el precio de casi todas las cosas se ha disparado y la inflación ya ha llegado. Eso nos lleva a la pregunta, ¿por qué los precios se están disparando de esta manera? Y la respuesta es bastante simple. El gobierno de los Estados Unidos y casi todos los demás gobiernos han impreso dinero como nunca antes. Así es, para evitar un verdadero colapso social y verdaderamente una catástrofe financiera, los gobiernos tuvieron que dirigirse a los bancos centrales para imprimir dinero. Solo para que se den una idea, en el año 2020, la Reserva Federal imprimió un nuevo dólar de cada 4 que había en circulación. Pero ahora, en el año 2021, el gobierno de Joe Biden ya aprobó un nuevo estímulo económico de 1.9 trillones de dólares en marzo. Todo este dinero se usó para poder combatir la crisis sanitaria, para poder mantener a las empresas a flote y también para dar apoyos de desempleo y cheques de estímulo. Con este nuevo estímulo, eso significa que imprimieron un 10% adicional de dólares en marzo del 2021. Pero esto no acaba aquí. El presidente Joe Biden va a proponer un nuevo plan de infraestructura, de energías renovables y de reestructuración del sistema educacional que puede llegar a costar alrededor de 3 trillones de dólares. Y en este caso, 3 trillones de dólares significa que se podría imprimir un 15% adicional de dólares. Así que se estima que el gobierno estadounidense va a imprimir 25% más dólares en el año 2021. Eso significa que durante el año 2020 y 2021 el gobierno estadounidense va a imprimir un nuevo dólar por cada 2 que hay en circulación. Y la impresión de este dinero nos explica por qué los precios de casi todos los activos y recursos naturales se dispararon. Un nuevo dólar de cada 2 que hay en circulación, es decir, un incremento del 50%, tiene que ir a buscar algún tipo de destino. Este dinero no se va a quedar trancado en una cuenta bancaria sin generar más dinero. Así que ese dinero se fue a la bolsa de valores, a los inmuebles, a las criptomonedas y también fue a comprar recursos naturales. Es más, esta situación está tan exagerada que hasta los autos usados en los Estados Unidos han subido de precio a niveles nunca antes vistos. Y ojo, dije autos usados. Pero en términos convencionales, la subida de precios de activos y recursos naturales no significa que haya inflación.
Pero la inflación convencional que escuchamos todos los días mide la subida de precios al consumidor, es decir, los precios de la leche, los huevos, la carne, los teléfonos móviles y todos los otros productos y servicios que consumimos todos los días. Y como les decía, según las últimas cifras, aquí estamos viendo una inflación del 4.2% en abril, algo que no se ha visto en los últimos 10 años. Pero 4.2%, aunque sea una cifra alta en términos relativos, no es alarmante. Y eso nos lleva a la pregunta, con tanto dinero impreso, ¿vamos a ver más inflación o vamos a ver posiblemente hiperinflación? En la economía, la receta clásica para que haya inflación es simple. Tiene que haber mucha demanda y poca oferta de productos básicos, lo cual hace que los precios de estas cosas suban. Y hay muchos elementos que pueden influir en la oferta y en la demanda. Pero para este caso, quisiera enfocarme en 3 ingredientes. La impresión de dinero, sea para pagar deudas externas o para fomentar el crecimiento económico, como en nuestro caso, una demanda voraz de productos y servicios y poca producción económica e industrial que impide satisfacer dicha demanda. El primer ingrediente es obvio y lo podemos tachar de nuestra lista. Yo ya les expliqué que los gobiernos en todo el mundo han impreso dinero como nunca antes. Esto ha hecho que los precios de los recursos naturales, de los activos y de las acciones suban a nuevos récords. Pero ahí está el detalle. Una subida de precios en los recursos naturales también significa que va a ser más caro producir todos los derivados de estos recursos. Y este es un detalle muy importante que la gente parece que está ignorando. Por ejemplo, si el precio del petróleo se dispara, pues todos los productos que necesitan de petróleo para ser producidos van a subir de precio. Así que, sin duda, hemos inundado al mercado con dinero y esto va a tener consecuencias. Ahora, el segundo ingrediente sobre un incremento de demanda es un poco más confuso. Ya que estuvimos en confinamiento y con actividad económica irregular, la demanda voraz no ha llegado por ahora. La gente va a seguir en casa hasta que no se hayan vacunado a todo el mundo y no hayan peligros de enfermedades. No obstante, se predice que los Estados Unidos va a tener una reapertura completa en los próximos 30 días. Y esta reapertura va a ser monumental. Es decir, la gente, a pesar de haber estado en crisis, ha podido ahorrar mucho dinero y también ha ganado mucho dinero gracias a sus inversiones. Es más, el nivel de ahorro que se ha visto en casi todos los países desarrollados no se ha visto desde hace décadas. Por lo tanto, una vez haya esta reapertura, se espera que va a venir un boom económico que no hemos visto desde después de la Segunda Guerra Mundial. Este boom económico significa que la demanda por productos y servicios básicos probablemente se vaya a disparar. La gente está harta de estar en casa y van a gastar dinero como nunca antes en viajes, restaurantes y todo lo que es ocio. Por lo tanto, este segundo ingrediente tiene altas probabilidades de realizarse en los próximos meses. Es decir, probablemente veamos una demanda muy alta. Pero ahora, quisiera enfocarme en el último ingrediente, sobre la baja producción industrial mediante un ejemplo. Digamos que en nuestro país nosotros producimos nuestro propio pan. Y para poder producir el pan, nosotros necesitamos de mano de obra para poder hacer el pan y también para distribuirlo. Pues si por alguna razón no tenemos la suficiente mano de obra para producir el pan, esto va a causar problemas de producción, claro. Al tener escasez de pan, las pocas panaderías que logran producir pan van a subir el precio de sus panes, ya que hay mucha demanda y poca oferta. Acuérdense, los precios son determinados por la oferta y la demanda. Y ya que el pan se vuelve más caro, pues eso también significa que la inflación va a subir, ya que el pan es un producto básico. Claro que para que haya hiperinflación, los precios de todos los bienes y servicios básicos tienen que subir de manera drástica, no solamente el precio del pan. Pero es aquí que tenemos un problema con la producción industrial que me refería. En uno de mis videos anteriores les mostré que el nivel de desempleo en los Estados Unidos sigue siendo 2 veces más alto que antes de la crisis.
Y la razón por qué este desempleo está tan alto no es porque no hayan trabajos. Hay millones de trabajos disponibles. El problema es que la gente no quiere tomar estos trabajos. Esto es gracias a los apoyos del Estado, los salarios que son muy bajos y también porque la gente todavía tiene miedo a enfermarse. No obstante, el hecho que los puestos de trabajo disponibles no están encontrando a trabajadores es muy preocupante. Si un restaurante, una tienda o una fábrica no llega a conseguir trabajadores, esto significa que no van a poder producir bienes y servicios como lo hacen normalmente. Y si combinamos esta escasez de productos y servicios con una alta demanda que se viene durante la reapertura, podríamos ver una subida de precios drástica. Y si los productos y servicios básicos suben de precio, esto significa que la inflación se va a disparar, posiblemente convirtiéndose en hiperinflación. Entonces, si volvemos a la receta de la hiperinflación y los ingredientes que les mencioné, efectivamente, nosotros estamos entrando en una zona de peligro. Es decir, al menos nos podemos esperar un choque de inflación, ya que el gobierno estadounidense está imprimiendo muchísimo dinero, combinado con una demanda por productos y servicios súbita durante la reapertura, seguida por una interrupción de productividad económica. Pero, ¿será este solamente un choque de inflación temporal o se podría volver en hiperinflación? Según el gobierno estadounidense y la Reserva Federal, se espera que la inflación siga subiendo hasta septiembre del año 2021. Pero después de eso, ellos creen que la inflación va a volver a bajar y todo va a volver a la normalidad. Y yo estoy también de la misma opinión. Es más, la Reserva Federal hasta anticipó este tipo de comportamiento de la economía en plena crisis. La meta de la Reserva Federal es que haya un nivel de inflación del 2%, pero durante la crisis, ya que ellos esperaban una recuperación muy fuerte de la economía en el año 2021, ellos decidieron abrir tolerancia ante la inflación. Es decir, ellos van a tolerar si la inflación llega a 3, 4 o hasta 5%. Para que haya hiperinflación, nosotros tuviéramos que ver verdaderamente un colapso de la productividad industrial, una demanda voraz donde la gente compra productos básicos porque se acerca el fin del mundo o algo así, y luego una impresión de dinero mucho mayor a la que vemos hoy. Y eso me lleva a preguntarte a ti, ¿crees que se viene una crisis de hiperinflación en los Estados Unidos y en el mundo entero? Si ese es el caso, ¿cómo te estás protegiendo? Espero tus comentarios aquí abajo y antes que te vayas te quisiera recomendar el siguiente video. Ya que estábamos hablando de los productos básicos, te puede interesar saber que Bill Gates ha estado comprando tierras agrícolas y es el terrateniente más grande de los Estados Unidos. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos YouTubers, y les mando un saludo desde Suecia.